Dale. Nombre del testimonio: Víctor Manuel Claro Vázquez. Edad 50 años. Estado civil: casado. Profesión: comerciante. Domicilio: barrio de Victoria. Capítulo al que pertenece: en Victoria, Marcala. Cargo: comunicador, comunicaciones. Tiempo: en Finet. 18 años. Teléfono de él es el 95 42 53 40. Por si lo desea alguien llamar después del testimonio. Bueno, lo dejamos en 45 minutos. Él nos va a contar antes de iniciar. Todos, buenas noches. Quiero decirles que esta noche con ustedes aquí, quien más se surte soy yo, ¿verdad? Viene siempre a compartir un testimonio, nos libera de tantas cosas. Quiero decirles que yo nací hace 50 años, ya casi el año 51, en otra semana. Y han sido 18 años los mejores de mi vida, no el hombre perfecto, pero sí, mejor. Yo nací en Santa Elena, La Paz, yo vengo de allá, de los 12 años aquí en Marcala. Y mi niñez muy bonita, mi madre era una maestra. Nuestro crecimiento fue más que todo con las empleadas domésticas, ¿verdad? Porque los maestros casi siempre hacen las ocupaciones en la escuela. Y no es que no quieran estar con nosotros, sino que ese es su trabajo, ¿verdad? Prácticamente nuestra niñez muy bonita, yo nunca supe que era ponerme un par de zapatos de lluvia o aguantar hambre, cero, no, gracias a Dios. Tuvimos lo necesario en ese tiempo en Santa Elena, una niñez muy bonita, jugando en todos los llanos bonitos. Ahora que voy allá por aquel pueblito, me acuerdo que era la niñez más linda, sin luz, sin teléfono, belleza, gracias a Dios, nada de contaminado, sano, no supe nada de cosas incorrectas en los teléfonos porque no había, gracias a Dios. Y a Marcala vine a los 12 años a estudiar al colegio, 21 de octubre. Recuerdo que mi madre decía con mucho deseo, mucho afán, que fuéramos profesionales todos los hijos. Yo vine al colegio 21 de 12 años aquí a Marcala, yo viví en San Rafael mucho tiempo, yo conozco muchos clientes hipotes que hoy ya están de la misma edad mía. Vivimos como 3 años en ese barrio, que si mi papá no hubiera venido, ahí viviéramos nosotros. Pero quiero decirles que cuando entro al colegio con muchos deseos de ser alguien en la vida, pero en segundo año del ciclo mi papá dice una palabra, dijo que para qué estudian tanto si mi trabajo consigue y para nada van a estudiar, el trabajo está en la tierra de fuera, y se me graba a mí aquello. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que nosotros lanzamos para nuestros hijos. Me retiré del colegio en segundo curso y nunca quise volver a estudiar. Mi mamá no me puso mano fuerte y me salí en el tiempo más bueno, en mayo, para el colegio. Y empecé a trabajar con mi papá en el campo, a lo que es a limpiar maíz, frijoles, fincas, todo ese trabajo lo aprendí a hacer. 13 años yo estaba fuera del colegio, mi adolescencia la pasé con mi papá. Mi mamá trabajaba todavía en Santa Elena, yo vivía en Mogola. Y la edad de los 13 años en adelante nosotros necesitamos mucho a nuestros padres, porque pasamos una adolescencia, vienen cambios en nosotros, cambios en el cuerpo, y hay que tener paciencia con nuestros hijos a esa edad. Yo no recuerdo haber sido un adolescente malcriado por mi papá ni nada por el estilo, pero sí ya empezaban a gustarme las hipotas de los 14 años en adelante, y nadie me decía cómo era la cosa. Y un cipote sano, sin ningún vicio, prácticamente sanito, y empiezo a tener a los 15 años amistades mayores que mí, y aquellos hombres empezaban a hablar de las hembras, no muy despectivamente, a hablar de cosas de ellas, y ya empecé yo con aquella situación en mi mente, ¿cómo será esto? Y empezaban aquellos hombres a decir que cuando ya uno tenía su primera relación sexual, uno se estiraba, se desarrollaba. Yo pues me sentía todo tuidito, porque yo estaba señorito, 15 años, y ahí empieza uno la mente a trabajar. Imagínense, no había ni teléfono, pero la mente siempre trabajaba para lo malo, decía yo, ¿cómo será esto? Y recuerdo que llegó el día que me estrené, como dicen, como hombrecito, allá en mi pueblo. En ese pueblo acostumbran a sacar a una muchacha a los de una fiesta y pasan como 3, 4 para aquella muchacha. Eso ha sido todavía, no sé en mi pueblo porque es del agua.
Yo recuerdo que era como el número 4 en esa vez, del grupo que estábamos ahí. Pero no sentí ninguna cosa, como decían aquellos hombres, que yo creía que uno va a tener su primer experiencia sexual. Ya se estiraba, al siguiente día yo me miraba grandote, yo me sentía bien, recuerdo que estaba en un billar y yo me sentía bien grandote, decía yo ya como ya tuve mi primera experiencia sexual. Pero no fue nada agradable, pero ahí abrí las puertas a una vida de perversión muy tremenda. Y 16 años enamorado de primera, me tiraba de guapo. Yo recuerdo que en todas las iglesias de aquí en Macala yo anduve buscando novias, y me decían las muchachas, mire Manuel, si quiere ser mi novia tiene que aceptar a Jesús. ¿Y qué tengo que hacer? Le decía yo. Cuando vayamos a la iglesia y el pastor diga que necesita que pase al frente a repetir una oración de fe, yo me la sé de memoria desde los 15 años. ¿Solo eso voy a hacer? Sí, me dice, que pase, dije yo. Y iba a la iglesia y el pastor daba su sermón y después decía, ¿hay algún que quiera reconciliarse con Dios o acepta al Señor? Solo me miraba ahí, pegaba la carrera para frente yo, a repetir la oración de fe, y esa se me convirtió en un requisito. Anduve en todas las iglesias que hay aquí en Macala evangélicas, pero por carne, no me hice testigo, dije, porque no creo que no había en ese tiempo, no porque también no hubiera dado, porque la carne sí me jalaba para esos lados. Yo recuerdo que ayuné varias veces y yo no sé ni por qué aguantaba hambre, porque yo lo que hacía era aguantar hambre, ¿verdad? Porque me decía la novia, hay ayuno tardía, va a ir. Yo no enamorado de aquí, pero yo no, nada, yo prácticamente solo aguantar hambre, ¿verdad? Conocía mucho de Dios porque de pequeño me aprendí el rosario de memoria también, me lo sabía, porque mi abuelita era una fiel devota de esos santitos, y a mí me metió miedo. Me decía mi abuela, tenía su altar ahí de los santos, ahí nos decía que si pasábamos brincando por ahí, nosotros corríamos como cipotes, no hay cipotes que van caminando, ¿no? Pasábamos por ahí, bajábamos despacito, pues seguíamos corriendo. Yo recuerdo que había una imagen así de una persona que estaba en el infierno ya con las manos queriendo salir, y decía mi abuela, adiós ese cipote, ¿verdad? Usted porta mal. Se imagina que a un cipote de 7 o 8 años le digan eso, uno se lo cree, pues yo así, en el infierno, sí. Y todo ese miedo, yo no le creí respecto a eso, sino que un miedo por la manera como a mí me lo dijeron, ¿no? Y a mi abuela, si usted estaba por ahí y ella estaba rezando y lo lograba ver, tenía que entrar. Por eso yo me hice el rosario, yo me lo hago, y usted me pregunta, yo me lo sé de memoria, porque con nuestros abuelos eso era una ley para estar en esos rosarios. Entonces yo conocí mucho de Dios, desde pequeño me hablaron mucho, nadie me dijo esto es lo bueno, lo malo, yo ya sabía lo que podía hacer. Pues en ese tiempo que yo anduve, de 16 años adelante, empiezo a conocer la chicha en Mongola. Mi papá, en vez de tener agua, daba chicha en un cantimplora, y empiezo ya a conocer la chicha. Y la chicha la bebíamos como que era el agua pues, en el trabajo. Y yo recuerdo que valía 10 centavos, 15 centavos un gran vasón de chicha, ¿verdad? Y andaba yo medio relajado. El chino no sabe qué es eso, ¿verdad? Pero, y nos empieza a usar aquello, y ahí me dice el amigo, no, pongamos, me dice, mejor un cántaro a nosotros, me dice, pues nosotros comprando. Yo me bebía chichas un día por medio, cada 2 días, después de que trabajaba. Pero cuando ponemos el cántaro nosotros, aquel animal solo arpía, aquel como el maíz, cuando no se lo usa, hierve aquella cosa, entonces había que colarse todos los días. No, pero yo me colé como 5 días seguidos y ya estaba dando pata. Y ahí me dice que el muchacho, no, que tenemos que beber, me dice, no se arruina. Cuando vi yo que aquella obligatoria, no, mi mujer bota eso, yo no puedo beber todos los días, ¿no? Y conozco la bendita cerveza en ese tiempo, 16, 17 años. Las famosas imperiales que eran calientes en unas cajas de cartón, que eran de cartón, que eran malas allá en Nueva York. Y me empieza a gustar también la cerveza, a los 15. Mi papá nunca me dijo nada, porque siempre se manejaba cerveceado a mi padre, siempre andaba calibrado mi viejito. Yo la pasé, tuve la adolescencia fue poner allá en Nueva York, yo andaba pistolado ya a los 15 años. Sacaba la pistola de mi papá, el fusil, el 22, me iba a buscar a los pajaritos y a hacer todo, nunca me dijo nada. Y quiero decirle que cuando conozco la cerveza, me gusta el efecto. Yo bailaba solo en una fiesta, ya me dio cerveza, me ocupaba vendedor, solito. Y llego al extremo de sacarle maíz a mi papá del cielo para cambiarlo por cerveza ahí en la Victoria de una señora. Este día, como hoy, ya andaba calibrado yo con otros compañeros, un primo.
Yo entiendo a muchos jóvenes, me gusta que anden en ese rollo, pero no entienden el daño que se hace. Y en ese tiempo estaba la disco Géminis aquí, fijo, era cliente fijo. Y fíjense que uno ya ha tomado, toda la mujer la mira bonita. Todo lo que mujer, como sea, no la mira bonita. Yo no perdo nada, todo el mundo la miraba. Y ya ebrio, pues, 16, 17 años, entro al ejército. Entro al ejército y allá se hace más peor las cosas, porque ya uno tiene privilegios, ya uno va ascendiendo, no daban crédito, una portería ahí en el ejército, y luz de oficiales solo para sacar bebidas, ¿no? No como el viernes de San Rafael, porque por ahí me enteraba camoteado ahí por la Cruz Roja. Ese era el camino de nosotros, salir de noche a buscar comida, bueno. Estando en el ejército, uno hace tantas perfecciones, ¿no?, sexuales, de todo lo que se puede imaginar. Metido de Tegucigalpa en lugares donde ya se cerraron allá por Belén, el que se imagina que puede haber ahí, sin ningún cuidado, solo Dios con uno. Y un uniformado se creía que era el rey en aquellos tiempos, del año 92. Y salgo del ejército y ya sale uno con uno más pervertido prácticamente. El ejército me enseñó algo, la disciplina, cumplir horarios y hacer serio, y las cosas que se hacen en el ejército, eso me enseñó a mí. Y recuerdo que así estaba mi vida, prácticamente depravados, sin intenciones de casarme con nadie, solo novios 3, 4, 5 meses y adiós. Igual lo que iba a hacer y adiós, sin ninguna visión. Así estaba cuando llega una muchacha allá al barrio de La Victoria, tenía ya como 21 años, y llega la muchacha y yo miraba que todo el mundo decía, anda una muchacha bien bonita por ese lado, y todos querían andar con aquella muchacha, ¿no? Y mientras la curiosidad me dijo, la voy a conocer a la muchacha, y me gustó cuando la vi. ¿Y saben qué pensé? Solo lo voy a esta muchacha, yo solo la voy a embarazar para que miren que yo fui bueno entre todos aquellos que andaban atrás de ella. Lo que dijo mi boca se cumple. Cuando aquella muchacha estuvimos novios como 3 meses y medio. Y cuando siento que está embarazada, dije yo, ya hice lo que iba a hacer y me quiero hacer el loco como estaba acostumbrado a hacerlo. Me manda razón la suegra que si no me hacía cargo de aquella muchacha me iban a amparar al presidente. Ya existía violación porque ella tenía 16 años, yo 21. Y quiero decirles que me toca llevarme a aquella muchacha para mi casa sin estar enamorado, sin tener casa, sin tener una profesión, sin tener de dónde comer, porque yo era mozo de mi papá. Y estaba acostumbrado a andar como perrito faldero, para arriba y para abajo, sin que nadie me dijera nada. Cuando conozco a aquella muchacha, empezar a decirle dónde va, a qué hora van a venir, y aquello no me gustaba. Pasa el embarazo de ella y me decía, mira que el niño se está moviendo. No me emocionaba para nada. Quiero decirle que yo a mi hijo no lo deseaba. No programé que yo pues no estaba listo para los padres. Pero como ya había conocido de Dios en las iglesias, empecé a orarle a Dios que el niño me salía alentado, Señor, que el niño me sano. Ayúdame, Señor, sí le oraba a Dios. Pues mire, yo no tenía ni cama, nuestra casa era un cajón así como este, allá en Mogola, que todavía está ahí. Y dormimos en el suelo como un mes, no tenía ni cama. Yo recuerdo que el amigo con quien bebíamos chicha, segunda orden, hizo una cama como esa mesa, dice no queda cama que había que costaba para subirse. Una cama de madera verde y era nuestro primer, ya en cama, ya le puse un equipo así dividido, y ese era mi cuarto. Yo recuerdo que me decía a mi mamá, deme comida, y me decía, ya tiene mujer, hijo, pídele a ella. Y no me gustaba, porque yo no me había entendido no me había caído el 20 que ya estaba acompañado y yo no quería ser aquello. Pues miren, cuando ya me hago de mujer, en ese tiempo nosotros trabajábamos con madera, no había tantos problemas como ahora con las leyes, ¿no? Botábamos madera molida de arriba, yo vendía leña, madera, y solamente era el que andaba la motosierra en el horno. Yo una vez con compromiso me tocó aprender a trabajar con motosierra ya, fierro para sacar tabla, toda la madera ahí muy buena, y me tocó volver a trabajar ya de peón afuera, agarrando topones. Como no quise estudiar, limpiaba fincas, le pedía gusto, ¿cómo la quieres? ¿Con machete, con pando, con ajadón? Con pando me decía la mayoría, yo soy experto en con pando, con nada. Todo eso yo lo hice con mucho orgullo de trabajar con cupayes, con machetes, todo lo que, a mí no me va a hablar de que una tarea yo la hacer como se hace y yo no le puedo hacer. Así estaba yo, cargado prácticamente con aquella muchacha porque me salió la madre del celo. Y eso me quedó experiencia que primero me tocó ya conocer a la casa, no la conocía antes y me celaba por todo y por nada. Pero recuerdo que así estaba mi vida, cargado yo con aquel niño de 2 meses de nacido. Y llego al banco
Banco de Occidente, para los que me conocen. Llego ahí a sacar un retiro de mi papá. Y cuando voy, hago la transmisión al banco, hay un amigo que siempre bendigo la vida de él. Ya me conocía y me dice, Manuelito, me dice que hay una oportunidad de trabajar en el banco. Me gustaría. ¿Saben? Yo había llegado hasta tercero de ciclo a puros empujones. Y como de que me dan champa, le digo yo como extranjero, que yo quería estar como este hombre ya con saco ya adentro. Y me dicen, no me dice, es de guardia. Y de guardia sí que no me gustó la idea, pues, porque como yo había sido un poco orgullosito, de guapo, de pistudo, porque yo era pierro para contar que tenía ricas de arriba. Mi papá tenía, yo era mozo. Me dicen que me dicen de guardia, y yo me acordé que la motosierra ya me tenía doblado la columna de arriba, que para hacer una tarea había que volarla, pues, para ganarse un pistillo había que ponerle. Y así como decido yo el 14 de diciembre del año 98 llegar a Banco Occidente como guardia del banco. Pues lo bonito es que si en 2 meses hubiera habido más altos, soy el primero que me matan, porque yo no tenía que el trabajo me daba pena. Cuando estaba yo de guardia y pasaba alguna mujer que se había enamorado, yo me metía a la hora de trabajo porque no me conociera, o me agachaba o me amarraba los zapatos. Me daba pena que me vieran ante el puesto. Llega un primo y me dice, vos ya te jodiste, me dice, tenés chamba aquí, no me la trabaja la pica, no es aragán, me dice. Y casi que me voy, me dice que qué casi me convencía, pues. Y yo, es cierto, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero dije yo, voy a trabajar unos 3 años y me voy, a lo mejor unos 3 años voy a ahorro y me voy a la casa a ver qué hago. Pues miren que me quedé de igual, entendí que no había querido estudiar y me tocaba, pues. Me tiré 5 años, casi 6 de guardia. Estando en el banco, ya empiezo a ganar dinero más fácil. Compro mi primer moto y en vez de ser agradecido, empiezo a soltar la perra con las mujeres. Ya en una motocicleta. Ya a este hombre no le gustaba matarla para bailar, así como hoy andaba allá por Otoño, por San José, Santa María, en las fiestas, no me las perdía, nunca me caía de la moto y vuelo sin casco, sin yunque, sin nada. Así andaba yo mi vida. Aquella muchacha se cansó de eso y se me fue con un niño como de 6 meses de edad. Y fíjense que yo en vez de buscarla, solté más a perra y arrasé con lo que cayera. Yo andaba sin ningún temor de Dios, aún conociendo a Dios, resignado a lo que me tocara, sin ninguna visión de absolutamente nada. Es así cuando yo en el banco me dice un compañero, estudie, y si quiere Manuel pasar a otro puesto, estudie. Y es así como yo decido ser perito mercantil. Yo soy perito de puro accidente, no crea que me gustan los números ni de contador, no me hablen nada porque no me gusta. Pero Dios en el camino me manda a trabajar en ese banco. Cuando estaba en segundo de comercio, yo ya estaba en caja. Pasé por otros puestos, se llamaban en ese tiempo la radio, pero ya en segundo de comercio yo ya era cajero del banco. Y fíjense que me gradué de perito mercantil, fui de lo bueno, me gradué en junio, no me gradué en noviembre porque no pasé, sí que no estudiaba. Mi mochila, así como la dejaba ahí, un compañero me hacía los trabajos, era bueno por chequear. Yo recuerdo que me tenían por inteligente, porque aquel muchacho sacaba 85, yo sacaba 84. Aquel sacaba 90, yo sacaba 89, porque le chequeaba todito, tenía bueno el ojo todavía, no ocupaba ver. Y éramos tan buenos para chequear que cualquiera decía que yo era bueno, no, pero chequeaba la verdad. Pero aún así no pasé, me gradué hasta en junio. Y en ese tiempo empiezo yo a sufrir dolor en mi columna vertebral porque trabajaba mucho tiempo sentado, de 8 a 5 de la tarde, y cuando uno es cajero y el banco se llena como que más se sofoca uno, ¿no? Y empiezo a visitar médicos por mi columna vertebral, y ahora estoy hablando hace varios años, y nada que ello. Todos los médicos especialistas en inyecciones, pero viene un inteligente y me dice, hombre, me dice un grupo, te puede curar, yo conozco uno, desde nuestro barrio de San Rafael. Ay, ustedes no me dan que hacer en aquellos tiempos. Y vi que estaba tan ciego, tan estúpido, perdonando la palabra, que no voy a hacer el grupo. Porque yo ya estaba, en la columna me tenía desesperado, con dolor tremendo, no estaba ni sentado ni parado. Y cuando llegan a hacer el brujo, lo chistoso es que yo lo miro que era un elemento que conmigo en el batallón, yo le metía trolle a él, pues, yo era jefe en el batallón. Bueno, le digo, vamos a hacer el brujo, un momento, dígame usted, me dice, porque estamos en otro nivel, ¿va? Ya el hombre se creía doctor, no le quedó. Y ya le conté yo qué problema tenía y me dijo, no, mire, me dijo, la solución se la voy a traer, me dijo el lunes, y voy a ver a ver, dice, iba ese hombre, se fue un viernes y viene el lunes, yo creo que se fue en avión, no sé cómo.
Pero recuerdo que mi desesperación era tan grande que aquel hombre me cobró una buena cantidad de dinero en aquel tiempo. Y puse los billetes uno así. Y yo los puse así, que yo andaba como arrogante. Vaya, ahí está el pisto que ocupas, no me póngamelos así, me dijo, porque los espíritus dicen que los ponga así. Gracias a poner dos billetes, yo no había de 500. Y el lunes véngase, me dijo, el lunes tiene su remedio. Tú no le has esperado, hace lo que el brujo le dice, pues, la estupidez de uno, el humano. Y dice que llegó de aquel hombre, ¿sabe qué me hizo? En un papel como este, una cartulina, me hizo una cruz de linaza. Mi problema era interno en la columna, y aquel me dijo que esa cartulina la pusiera en mi cama, y que ahí a la hora de descansar me iba a curar, y uno hacerlo, va. Luego me daba un agua, me daba un pichingón de agua. Me dice, riegue esta agua, Manuel, me dijo, alrededor de su casa, antes de las 6 de la mañana. Era un tiempo de junio que ya estaba lloviendo. Y mi madre me encuentra regando aquella agua alrededor de la casa y me dice, ¿qué estás haciendo, hijo? Regando las plantas a madre o cuáles yo estaba haciendo lo que el brujo me decía. Resumen, no funcionó aquello. Se me estaba prácticamente y pagué un buen dinero y seguí lo mismo. Seguí lo mismo y yo ya estaba como desesperado porque es tremendo estar trabajando en una institución y sacar permisos. Después de parar a la Teletón por el mismo problema y nada. Aquello no se arreglaba, pues era el problema. Y seguí, dije, yo pues no voy a resignar a esto. Ya existía la gabinete mortal, había compañeros que estaban en la gabinete. Pero veis que pasó algo curioso. Como yo andaba tirando el ojo donde cayera, yo nunca decía me voy a pasar ni nada. Viene otro inteligente y me dice, hombre, así como vos que sos tiesa con las mujeres, yo me la creía, va. Me dice, ¿por qué no haces de un brujo que te haga una lista para que seas mejor? Me dice. Y como ya andaba como el espíritu de brujería, me voy para Dios inteligente, pero ya con otra situación, va. Y ya llego yo de aquel brujo y ya le digo, dice que yo aquí ando, y andaba todo de la columna yo. Me dijo, yo lo que quiero es que me haga una limpia para las hembras, yo lo que quiero es el completo. Yo me creía Luis Miguel en mi tiempo. Y acá el brujo me ha pegado una gran mañana con unas aguas negras que él hacía de Discovery Channel, yo que como chamanes, ¿verdad? Y me decía que el hombre, imagínense la mujer que se debe tener, me decía, mientras me estaba bañando aquel hombre, yo bien inteligente ahora de pensar. Y yo recuerdo, siempre cuento esta anécdota para que no le vaya el sueño. Que había una muchacha que me dijo, vete en una horna del zapato, ponga el nombre de ella al revés y al derecho, en lápiz, tinta negra. Póngase un ajo en el pie derecho, me dijo, póngase la horma, y cuando usted más camine, me dijo, esa muchacha más se va a esperar por usted. Y vengo yo y lo hago, me puse aquel recuerdo que yo vivía por el driving, ¿no? Encuentro a esa muchacha ese día, yo con el ajo más apretado el talón, no me volvió ni a ver a aquella muchacha. Y llego donde mi prima, y se imagina, experimenta usted con un ajo con el pie caliente. ¿Qué tubo puede echar? Puro veneno, deja los frijoles. Llego donde mi prima y me dice, escucha, no es que tú hiciste aquí. Sí, chaval, yo, algún ratón se ha muerto por ahí y me cae el 20 que era mi ajo que andaba yo. Y simbólicamente me dice aquella cosa. Era pura farsa aquello, pero uno ciego en tantas cosas que no entiende, ¿verdad? Y aún conociendo de Dios. Pero miren que ya con aquella cosa ya me sentía que era más completo y empecé a reuniendo por todos lados. Así estaba yo de vacío, de perdido. Mi mamá nunca supo lo que andaba haciendo. Viste, yo en el banco pasaba bien cambiadito, bien bañadito, bien oloroso, con corbatilla, pero el viernes, sábado, domingo soltaba la tela. Hice cosas que no son agradables para Dios. Y así estaba de arruinado, mi columna siempre me seguía molestando. Cuando un viernes me dice un hombre, está fregado, se echaba de ver que estaba molesto de la columna. Hoy hay un evento, me dijo, en el capítulo del viernes, lo hacían ahí aquí en la Paja 08. Y sabe que me llamó la atención porque me dijo, hoy viene un hombre que va a sanar la columna. Y yo entendía, porque si el alcohólico sabe que va a venir un alcohólico compartir, él viene porque quiere saber qué hizo ese alcohólico. El que es drogo viene por eso. Pero en ese caso yo sí tenía mi problema y vine ese viernes. Escuché el testimonio del hombre, nada que ver con el niño. Pero cuando empieza a contarlo de la columna, yo le puse atención porque sabía que estaba diciendo la verdad, porque yo estaba en ese problema. El hombre fue operado, quedó en silla de ruedas, se levantó de nuevo,
Pero yo sabía que el hombre no estaba mintiendo, los dolores, los síntomas, todo yo sabía que hacía. Pues chistoso que el hombre pasa conmigo, él que me invitó me dijo, Manuelito, pase a oración con este hombre, pase. Paso con aquel hombre, me senté en una silla, fíjense que yo esa oración no le sentí gusto, ¿sabe por qué? Porque yo me ponía unos calcetines que a ver, si no enseñaba el talón, enseñaba los pies. Y mis calcetines podía comprar. Cuando aquel hombre me dice, quítese los zapatos, Dios mío, yo que ande buenos calcetines. Y aquel hombre ahora por mí, y yo pensando en los calcetines que andaba, no le puse atención, pero sabe que algo pasó. Sentí algo rico en todo mi cuerpo. Aquel hombre oró, me fui para la casa. El sábado que llego al banco, Manuelito llegó nuevo de la columna. Ayer fue ¿sabe qué es lo más interesante que hice yo? A chupar el mismo sábado al recreo. De agradecido el bonito. Dije yo, a qué loco, a qué razón hizo efecto, dije yo. Y me seguí en la misma loquera. Por eso Dios a mí me tiene todavía para que no me rebañe. En vez de haber sido agradecido porque yo sentí la calamidad de mi columna, no, seguí en lo mismo. Pero ya había una semilla sembrada en mí. Iba a aquel capítulo, el viernes, el sábado estaba bien loco. Por eso digo, si usted se echa las cervezas y está aquí, es parte del proceso, a mí me pasó. Luego voy a otro capítulo, el martes, el de prosperidad, nos reuníamos ahí en el Darwin. Cuando llegué me encantó el ambiente que había ahí, y me empecé a quedar. Ya me puse ya más a servir, pero siempre, pandereco, siempre por la trampa. Recuerdo que mi presidente me llamaba, pero mire que ando por esperanza, digo, estamos en el sistema que está malo, ando posteando. Y no, ahí estaba en el recreo, yo me echaba mis cervezas el lunes, el miércoles, el sábado, el martes ahí estaba en el capítulo. Pues mire que, así estando en el capítulo, caigo de tesorero, el primer puesto que Dios me dio de tesorero. ¿Saben qué hacía ese personaje? Con ese pisto yo bebía. Yo recogía el pisto los sobres y nos pagaban cada 15 días, y el sábado andaba pisto, señor, préstame de aquí. Invitaba a los amigos, me echaba las cervezas y ya en el pago ponía el pisto, me hacía el informe y yo bebía con él. Y no me da pena decirlo porque yo lo hacía. Pues. Y así estaba yo no le miraba sentido porque yo no era gordo, no era patero, pero sí me encantaba hablar bien determinado, nunca anduve ahí dando relajo ni nada por el estilo. Pero en ese tiempo que yo empiezo ya a servir a la FINEC, yo tuve un problema que yo le provoqué un aborto a la mamá de mi primer hijo. Y eso a mí me tenía cargado. Yo recuerdo que cuando yo menos quería hijos, aquella muchacha no, le dije, no quiero hipotes. Hice lo que tenía que haber hecho y eso a mí me marcaba el corazón, me dolía el alma cuando escuchaba alguna canción de aborto o algo. Y en un Sahel, tuve la primera ir a un Sahel, ahí yo fui liberado de esas cosas. Porque yo no soportaba algo de conciencia. Y en esa oración de la familia yo le pedí perdón a aquel niño que no nació. Le pedí perdón a la mamá del niño. Fui liberado otra vez. Voy a Sahel y una vez yo tuve una discusión con la mamá de mi hijo, el niño de 3 años. Yo le pegué un empujón a la mamá. No le pegué, pero aquel niño siempre que venía solo eso me reclamaba. Y me decía, mami, papi, ¿por qué le pegó a mi mami? Me dijo, yo no le pegué solo porque le empujé, pero él creía que le había pegado. Tuve la oportunidad ya sirviendo aquí, digamos a él con mi hijo y le pedí perdón al niño llorando, él 7 años, no se me olvida. Le pido perdón a mi hijo, nunca más él me olvida una mención de eso de lo que pasó. Empiezo a meterme aquí en el capítulo a servir y empecé poco a poco, pues Dios quitándome todas las cosas que me estaban afectando. Lo bonito que cuando empecé a servir aquí, conozco a la que es mi esposa. Y yo jamás dije, con esta mujer yo me voy a casar, ¿no? Solo lo dije, y ahí se imagina usted a qué. Pero cuando empiezo a conocerla a ella, empezamos a ir a una iglesia. Veníamos un día de la misa y me dice, no sé por qué caímos al tema y me dice que nosotros somos cuerpos, morada del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Dice, cuando dijo aquello me dio miedo, Señor, yo lo que ando haciendo con mi cuerpo, si yo andaba con un espíritu de la cine, pero tremendo. Y yo decía, ¿cómo es posible? Si nuestro cuerpo es cuerpo y morada del Espíritu Santo. Empecé a sentir miedo a Dios y empiezo a pedirle aquí a Dios sabiduría. Yo no empecé a pedir casa, carro, nada de eso, lo que la gente materialmente pide. Y dije, Señor, tú dame sabiduría, dame temor a ti, porque ahí puede ser la clave para hacer las cosas. Y dice que aquel hombre que decía que nunca se iba a casar, que me iba a pasar para ver loco ya viejito o bien solado no podía casar. Me casé en el 2008 por iglesia y por lo civil como Dios me. De los 5 varones, el único que Dios ha hecho esa con honrar a sus padres en una parte.
Y empezamos un proceso muy bonito, ya en el capítulo ya sirviendo, presidente, los 4 puestos, varios años de presidente seguidos. Pero el milagro de mi columna nunca vino. Empezamos nosotros a compartir en el matrimonio, muy bonito aquel tiempo, todo bonito, cosas que siempre hay pleito, pero las cosas se fueron mejorando. Quiero decirles que sirviendo en la PINEC, empiezo ya a pedirle, mi hijo se va para Estados Unidos de 13 años, viene el cipote y me dice, mire papi, yo voy para Estados Unidos. ¿Me des mi permiso? Le digo, no, yo solo vengo a comunicarle que voy para Estados Unidos para vivir. Yo no quería en el corazón, porque yo decía, Dios mío, le pasa lo de impuestos. Pues miren, oré por aquel niño y se fue con la mamá. Y yo recuerdo que el niño llega, el cipote llega y yo empiezo a decirle, hijo, ahorrar, ¿qué pasa que no ahorras? No, papi, me dijo, estoy trabajando por mis papeles. Y yo lo miraba imposible aquello. No, le digo, ¿cómo va? Los papeles en nombre te van a estafar. Pero empiezo a pedir a Dios aquí, Señor. Yo sé que es imposible, digo, pero los papeles de mi hijo, te pido, Señor, que me ayude con los papeles de mi hijo. Y dice que le pegué 3 años para poniéndolo en esa papeleta. Escribía tantas cosas que pedía a Dios, pero al final no me acordaba así, Señor, los papeles de mi hijo. Cuando ya tenía 16 años, 17 años, allá terminó su school, que es. Pues un jueves estoy en el capítulo y ya por el final le pongo los papeles de mi hijo, Señor. Eso fue el jueves. El domingo recibo una llamada de mi hermano y me dice, ¿te ha llamado mi hermanito? No, fíjate que no. Hombre, que ya tiene residencia, vos. Él nunca me dijo, nunca me lo dijo. ¿Sabe qué hice yo? Solo que me salió una lágrima y me acordé lo que le había pedido al Señor. Lo imposible yo lo había hecho con aquel muchacho. Dios le dio residencia a aquel cipote y vino a los 9 años yo miro a aquel muchacho ya con papeles aquí, lo que yo creía imposible. Ya el muchacho viene cada año, cada 2 años, viene, pero Dios fiel a su promesa. Luego en el banco, aquel que decía que iba a estar 2 años, me enteré 20 años, 3 meses trabajando en el banco. 20 años decía yo, Dios mío, pero llega un tiempo en donde uno ya quiere, ya cuando uno empieza a pedirle, Señor, ayúdame, yo quiero ver cosas diferentes en mi vida. Y fíjense que quiero yo salir del banco ya no hallaba cómo hacerlo, y salir de ese banco cristalizando que el compañero no se puede salir uno así como lo valoró. Yo esperé una oportunidad que haya que personal, te buscan personal, y en una de las balaceras me fui yo. Recuerdo que el 15 de enero le pido al Señor en oración que yo necesitaba irme al banco, Señor, yo no quiero estar, yo quiero alzar fuego. El 30 de enero tenía mi respuesta. Él me dijo, hay una oportunidad de irte. Ya están listos, me vine hasta marzo porque me tocaba coger de vacaciones a una compañera. Pero ¿sabe qué pasa? Yo ya en enero yo estoy listo para irme del banco. El 12 de marzo del 2019 mi madre cae con un infarto cerebral. Ese día yo la vine a dejar ahí de la doctora, vete que me dé la cabeza, dijo, mamá, le vengo a dejar. ¿Saben algo que siempre hice? Honrar a mi madre. El que tiene a su madre aquí, su padre, ahí tiene la fuente del billete. No ocupa trabajar como burro, pero ocupa cuidar a su mamá y a su papá. A mi mamá yo todos los días le daba un beso. Todos los días, porque vivimos en la casa aquí y la casa de mi mamá ya no está lejos. Todos los días, antes de irme para el banco, o cuando llegaba, le llevaba flores siempre en vida. Siempre le llevé flores. Y yo siempre le cuento que me decía mi mamá, ya venís a lamberme otra vez, me decía ella, ¿verdad? Y yo decía, si supiera mamá que besaba yo bolo, que cualquier visita estaba besando en esos lugares, no besar a mi madre. Pues mi madre cae con un infarto cerebral. En resumen, fuimos a parar allá a Comayagua y mi mamá perdió el habla completamente. Quien conoció a mi madre era una gran viejita que siempre estaba a doña, ¿no? Pues miren, estuvimos allá 8 días en un proceso bien tremendo. La traemos para la casa, yo todavía era empleado del banco. Yo recuerdo que pedí una semana de permiso por la situación que estaba viviendo. Dije yo, tal vez me tienen lástima, me pagan la semana, no me la pagaron. Pedí permiso sin vos tienes sueldo, los bancos, las instituciones no pierden, no me pagaron. Pues en el mejor tiempo, yo recuerdo que cuando traíamos a mi madre, prácticamente inerte, que la señora respiraba porque Dios era grande. Mi casa se convirtió en un hospital, tuve que salirme de mi cuarto y ahí empezamos un proceso bien tremendo que duró 3 meses. Y fíjense que yo decía, Señor, pero y no quería, nadie quiere que se le muera la madre. Por mal hijo que sea uno, buen hijo, no quiere que se le muera la madre.
Que es por eso bien tremendo, ¿verdad? Todos los días un médico revisando, metiéndole sangre, sacándole sangre, yo jalando enfermeras, buscando enfermeras, era un gran pleito. Y yo no estaba preparado para entregar a mi mamá. Pero cuando yo ya veo yo que la cosa se va complicando, y ya era un problema, pues mi mamá ya estaba colapsando, y entonces me toca tomar la decisión más dura que me ha tocado como hijo. El decirle al doctor, ya no le ponga mano a su mamá, déjela que descanse en paz ahorita. Pero esa situación me tocó tomarla a mí solito la decisión porque mis cuatro hermanos están en Estados Unidos. Y cuando yo les pregunto a ellos, no manera me dijo, tomamos la decisión y pierdan que duro decirle a alguien que entregue a su mamá, ya no le ponga mano. Yo recuerdo que ese día lunes que tomé la decisión, yo estaba allá en una caseta en Osorio esperando a entender, yo llorando y me quedé en la caseta. Llorando porque yo sabía que tenía que decirle al doctor ese día que tenía que hacer eso con mi mamá. Pero Dios es tan lindo, me pone un compañero que es fraterno, ya un hombre viejo en estas cosas. Y yo no hallaba un día porque no es parte, uno necesita que alguien le dé una palabra, si lo hacemos o no. Y recuerdo que le dije a él, mira que tengo que ir con él. Y me dijo, Manuel, te has venido al mejor lugar. Me tocó hacer lo mismo con mi mamá. Y a tu mamá me dijo, ella le dije, todas las ondas, las formas se las dieron en vida, todos los privilegios tu mamá las tuvo en vida. Entonces me dijo, no te cargues. Estaba haciendo un acto de amor, que no es fácil, pero hacelo. Y es que me vi como relajado, pero cuando dije al doctor, yo que le digo, yo no sabía que me quedé por aquí, el pespeso se me estaba apretando del dolor que sentía. Y recuerdo que me dijo el doctor, Manuel, solo le digo algo. Aquí es donde me di cuenta yo que se cumple la palabra. Cuando el doctor empezó a llegar a ver a mi mamá, se imagina si a mamá alentada la atendía, nos vamos enferma. Y me dice el doctor, Manuel, como me han contado que usted con su mamá y como usted la ve, la Biblia lo premia. Ahí viene lo bonito. Y me dice la Biblia que si honra padre y madre va a ser prosperado en todo. No dijo que si se porta mal va a ser prosperado, él me dijo en todo. Y como soy de negocios, le dije yo, agarro esa palabra del doctor. Cuando decido a entregar a mi mamá, ese lunes yo lloré como que nunca había llorado, porque yo sabía que lo irreversible iba a darse. Y me dijo el doctor Manuel, solo le pido que a la profe no la deje sola en el momento que ella esté agonizando, porque usted va a ver un cuadro muy feo, pero no se vaya y esté con ella, porque ella va a estar consciente, lo va a estar viendo. ¿Se imaginan que le digan a uno así? Va, y yo, ¿y sabe qué hice? Empecé a orar, a decirle a Dios, Señor, dame paz, dame paciencia, dame fuerza para aguantar este mundo. Pues dicen que del lunes él me dijo el doctor que por lo menos 8 días iba a estar narrando ese proceso. 3 días nada más se fue con Dios. Cuando murió, yo recuerdo que me vine aquí a marcar a traer la ropa de ella que ocupaba. Cuando yo llego a la casa, ya estaba mi esposa esperando en afuera, yo sabía que algo había pasado. En ese momentito mamá todavía estaba fresca. Pero aquí viene lo bonito. Quiero decirles que mi mamá murió en junio, el 30 de marzo yo salí del banco, yo tuve tiempo, tuve finanzas para estar con mi mamá atendiéndola a tiempo completo. Y de ahí para allá, las bendiciones a mí me han seguido. El trabajo a mí me sigue. Yo quiero decirles que yo al banco no regreso, ni de gerente, ni de dueño de ese banco, yo no regreso. Las bendiciones para mí han sido tan grandes. Y recuerdo cuando le dije a mi esposa que me quería ir del banco, me dice, Manuel, pero tenemos un salario fijo ahí. Tenía aire acondicionado, seguro médico, seguro, bueno, infinidad de beneficios. Yo recuerdo cuando yo le dije al compañero que me quería ir, me dijo, pensalo bien, Manuel, no tengo nada que contar. Tengo mis manos buenas, me dije, tengo la cabeza buena y puedo trabajar. Y dice que yo he trabajado con jardines desde que estaba en el banco, siempre sembrando flores. Yo no sabía que tenía arte para hacer jardines, yo no sabía. Allí empecé a conocerlo. Negocios lícitos. Mire, yo hay veces que el dinero que yo me ganaba en un mes en el banco, bien quemaba las pestañas, en un día yo me lo gané en un negocio. Negocio bueno. Por eso yo lo entendía claramente que quiere sembrar. Mire, eso de siempre, si usted anda sembrando y está enojado o murmurando, mejor no siembra nada. Yo sé que empecé a entender que el servicio de Dios y la siembra de corazón, la bendición de Dios. Empecé a vender propiedad, a mí me llaman, me vender esta propiedad. Yo no ando ahí ofreciendo ni carrereando por vender nada. Dios manda lo que está a la casa. Negocio bueno, fíjense que yo soy tan fiel que empezamos a hacer una casita de campo allá en la montaña. Empecé a nada, fíjense que ¿sabe cuándo fue el despertó el instinto? En la pandemia.
Vimos una fachada de una, ¿qué es albañil? Una fachada de una casa y mi casita era bien humilde, bien moral, tenía solo para el trabajador. Llamo al maestro y le digo, fíjate que tengo la idea de hacer esta casa, botar este y hacer esto, ¿cuánto me sale? Ya me dijo un número, dale de viento, le dije, mi mamá estaba recién muerta. Y cuando empezamos, no hombre, salieron como un doble más de lo que él me dijo, porque salieron otros gastos a la hora. Pero quiero decirle que aquella casa yo la terminé como la pensé, a puras comisiones en venta. Ese año yo no saqué ni un 5 prestado. Y me pregunta la gente, ¿cuánto te costó? Quiero decirlo porque no vale la pena, ¿no? Entonces, pero sí, ese año yo vi, 2022, tuve la bendición para contarles el milagro financiero tan lindo. Yo recuerdo que en esa construcción yo ocupaba 12,000 empiras para un proyecto que tenía, quitaba una cosa, la ponía. Viendo un seguro en esas villitas, 27 de diciembre, yo ocupaba 12,000 empiras para terminar mi proyecto. Hago aquel trámite de aquel seguro, lo vendo. El 2 de enero, 3 de enero que me manda el recibo, que me manda el depósito del seguro, no, que Dios me había dado 3 veces más de lo que yo ocupaba para aquella cosa. Y yo, Señor, ¿cómo no servirte? ¿No? Y la otra cosa que yo recuerdo que una viejita que ya luego murió, o sea, pronto hace poco murió ahí por San Andrés. Mi mamá siempre me la recomendó, pero una viejita, ella no tiene casa, no tiene hogar, no tiene familia. A esa señora yo siempre que la miraba aquí, le daba, siempre le daba. ¿Y sabe qué pasaba? Siempre cada visita me salía de trabajo, Manuel, ocupamos tantos metros cuadrados, Manuel, ocupamos esto. Y yo le decía a la visita que era ojo con lupa aquí marcada, por el carro donde me lo encontraba ahí, parqueado el carro, tenga bolita. Yo recuerdo que estuve trabajando aquí en el parque y aquella viejita la agarra, abrazada, chiquita, y me dice, yo que miro que siempre me da dinero. Y yo le conté, mira, abuelita, que usted es mi fuente de bendición, usted es mi puerta del cielo de la bendición. Y mi mamá me la recomendó a usted, por eso yo le apoyo a usted. Y yo sé que le encontraba allá, porque ahí San Andrés vivía, le encontraba, abuela, le vaya a comer, tenga esto. Y yo, mira, que es la mía, va, a esperar la llamada por el trabajo y ahí venían las llamadas. Miren, la viejita se murió, y ya tengo la viejita ahí que yo le doy. Yo ando buscando dónde la bendición, así se busca la bendición. Así Dios me ha enseñado, y quiero decirles que he sido bendecido, no necesariamente en finanzas, con la familia que Dios me dio. Pregúnteme si soy el hombre perfecto, no lo soy. No lo soy. Tengo situaciones que tengo que mejorar, pero ¿sabe qué pasó? Me metí en el servicio de Dios más en tiempo. Mire, yo me metí en capacitación. No crean que porque es que me sé todo. Cuando estábamos sacando las capacitaciones para ser capacitador, con Toñito Contreras nos preocupamos porque somos todos tartamudos para hablar nosotros. Toñito dijo que nosotros primero vamos a hacer ahí, si nosotros nos cuesta hablar, todos tartamudos, no nos entiende la gente. Yo se encargado. Yo no sé si las charlas mías las entienden ustedes, pero que sea Dios que les encargue. Me metí en capacitación no por guapo. ¿Sabe por qué? Porque uno de verdad no tonteras piensa. Si solo vengo al capítulo aquí el sábado a sentarme y de lunes a viernes a ver qué pasa, no crea que va a pasar. Y si pasa es porque Dios lo ama demasiado. Me metí en comunicaciones no porque yo busqué el puesto. Esto lo está transmitiendo. Ustedes ven la página de TikTok, busquen ahí, marcarla, Facebook. Yo soy encargado sobre subir esa información. Miren, ahora sigo hombres. Ahí está el chinito como nos habla. ¿Cuánto suplicaba este hombre que está en el capítulo que estoy viendo? Y estuvo allá y yo sé que Dios lo va a levantar. ¿Cuánto lo sabanea este hombre? Va el chinito. Sabaneado para llevar las cosas de Dios. Miren, si yo por esos cerros yo me los conozco en memoria con muchachas en moto, no voy a seguir hombres para lo que es de Dios. Y hay hombres transformados ahora porque yo fui perseverante con ellos hasta el último día. Los he llamado más que a una mujer. A unos se me murieron, unos llegaron y no quisieron y se me murieron. Me da pesar cuando digo, Señor, nosotros hicimos, pero yo hice lo que me tocaba. Hay muchos hombres que están ahí porque han sido perseverantes. Si usted tiene un amigo, péguese. No le diga que aquí todo es bonito porque no es bonito. Hay pruebas que hay que superarlas, pero la hora de superarse va. Y quiero decirles que se cumplió lo que Dios dijo. Honra, padre y madre, yo lo he hecho. Negocio, buenos negocios. Y Dios nos sorprende a uno con cosas que uno ni se imagina. Yo no volví a necesitar un empleo. Y viste que yo recién salido del banco me llamaron para una institución que trabajara. No, le digo, no quiero volver a ser patrón. Y algo muy bonito. Cuando yo empecé a hacer aquí, yo dije, Señor, a los 50 años yo quiero ser patrón. A los 42 años yo cumplí mis sueños. No es que soy patrón de los pistudos, pero hay gente que depende de mi sueldo, que yo les transfiero a ellos.
Entonces, qué bonito meterse con Dios, y quiero decirle que Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido maravilloso, tengo la mejor esposa del mundo y no me daba cuenta. Yo no abre los ojos demasiado tarde o los abre a tiempo. Si tiene su esposa, ese es su primer capítulo. Y miramos a la esposa como chancleta, no espere que lo mire bonito afuera. Aprendí eso, a tener una mejor relación, y quiero decirles, ya para cerrar, que cuando conocí a mi esposa nadie daba un 5 por mí, porque conocían la fiera que era yo, lo que yo les contaba, todo el mundo sabía. ¿Y sabe qué dijo mi esposa? Yo tengo fe que Dios va a cambiar a ese hombre. Y aquí estoy. No estoy volando, no ando ahorita aquí, pero estoy en un proceso de conversión todos los días, porque mientras viva tengo procesos que pasan. Y estoy tratando de graduarme, como dicen, irme con el pie derecho. Mañana voy para traer a los compañeros al SAE. 7 de la mañana salgo para allá, no cobro ni un 5 de combustible, porque yo sé de dónde vienen los negocios. Y dice que para allá, para ir cerrando. El domingo yo en la reunión de trabajo les dije a mis compañeros que después yo siembro la merienda. Porque yo sabía que de lunes a miércoles algo iba a pasar en un negocio. Dios me dio para darme merienda como un año de Dios. Negocios así que ocupa la cabeza, no ocupa los pies para trabajar. Claro que hay que esforzarse, pero aprendí que el servicio de Dios lo paga, y lo paga en dólares. Eso yo lo tengo comprobado. Y solo quiero decirles, pesquemos, hombre. Pesquemos, porque en ese barrio hay mucha gente que ya está perdiendo. No nos conformemos con que nos digan, lo veo diferente. No digan, yo quiero verlo diferente a usted también. Y tenemos trabajo. En el barrio de la Victoria nosotros tenemos algo que viene mucha gente de aquí abajo, más bien vaya arriba. Pero en ese barrio nosotros lo tenemos parejo con todo el mundo, y han llegado muchos, pero van más de aquí abajo porque algo hay allá. Solo quiero motivarlos y decirles que Dios es bueno, Dios no se queda con nada. No importa lo que hayamos hecho o lo que tengamos que hacer, pero si no nos apartamos del camino, las bendiciones van a seguir. Y en resumen, honre a su madre que la tiene. No ocupa darle millones de lempiras, ocupa que usted se porte bien, que la abrace, que la bese, que le dé flores ahorita que está viva, que la honre. Quieran que triste no tiene a su padre y su madre cuando uno ya en estos días y uno no hay donde agarrar. Más yo que mi hermano tengo aquí, estoy solo prácticamente. Mis amigos son ustedes, los eternos. Algunos que me quieren, otros que no, pero es parte del proceso. Y así como están, yo quiero decirles que cierren sus ojos y vamos a repetir aquella oración que decían las iglesias por la carne, pero hoy lo vamos a hacer por el amor de Dios. Y vamos a decir, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y te pido perdón. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres nunca jamás. Amén. Esto es lo que Dios trae para ustedes. Vamos a hacer la oración entonces por las personas que están por las redes sociales. Y yo sé que algo Dios les habló a ustedes. No vean al hombre, sino lo que Dios trae. Señor Jesús, te doy gracias por esta noche, Señor, porque yo sé que hay personas que están pendientes, Señor amado, esperando milagros en su vida, Padre, milagros de salud, milagros financieros, Señor, que no estuvieron de gusto en esa pantalla viendo tu testimonio, Señor. Te pido que abras puertas de bendición para ellos, mi Dios, que abras puertas de sanidad y que aquellas peticiones que están pidiendo, Señor, se cumplan, Padre. La gloria toma control de las personas que están lejos de su familia, Señor. Dale paz, dale gozo, dale confort espiritual, Señor, y que regresen a su tierra sanos, prosperados y bendecidos. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Bueno, ese ha sido el testimonio, ¿verdad? Y Manuel, entonces ahora vamos a recoger las papeletas, flores, para que ore el testimonio.